Hola, muy buenas a todos, niños de las estrellas, aquí está su príncipe y en este video voy a hacer un análisis de la nueva película de Disney Pixar, Elio. Esta película se va a estrenar el 19 de junio de este año 2025, aunque se iba a estrenar el año pasado, en el 2024, pero fue retrasada. Y voy a hacer este análisis pues con lo que hemos visto hasta el momento de esta película, o sea, con los trailers y todas las imágenes que hay de esta película. Y bueno, primero les voy a contar de qué trata esta película. Esta película trata de un niño de 11 años, creo que tiene 11 años, que es abducido por los extraterrestres. Y los extraterrestres lo confunden con el líder del planeta Tierra. Y ya después, este niño, llamado Helio, tiene que salvar a todo el universo de Dragon, que es el villano de esta película. Y bueno, esa es la trama principal. Ahora les voy a hablar más sobre Helio. Helio es un niño de 11 años que es muy introvertido. O sea, él quiere ir a las estrellas, quiere ser abducido por los extraterrestres. Porque él siente que no encaja en la Tierra. Él siente que no encaja en la Tierra con los humanos y solo quiere encajar en algún lugar. Por eso quiere ir con los extraterrestres. Porque él piensa que allá con los extraterrestres podrá encajar y ser como él quiere ser y tener amigos. Y Helio tiene una madre que trabaja en el ejército y vive con ella ahí en la base militar. Y la madre le dice a Helio pues que tiene que hacer amigos, que su vida no está allá en las estrellas. Y después Helio envía un mensaje a las estrellas, a los extraterrestres, de que vengan a abducirlo. Y al final sí termina llegando este mensaje y los alienígenas lo abducen y se lo llevan al espacio. Y ya ahí en el espacio, los alienígenas lo confunden con el líder del planeta Tierra. O sea, los alienígenas lo abducieron porque pensaron que él era el líder del planeta Tierra. Pero ya después, Helio, ahí con los alienígenas, se divierte mucho. O sea, él está viviendo su sueño, que era ser abducido por los alienígenas. Y ya después se encuentra a Glordon, que es el hijo de Dragon. Y Dragon es el villano de esta película. Dragon quiere que su hijo, Glordon, sea el mejor guerrero de todo el universo. Pero Glordon no quiere ser el mejor guerrero. Entonces escapa. Y después es cuando se encuentra a Helio. Y en cuanto se encuentran, estos dos, Helio y Glordon, se hacen amigos y empiezan a vivir aventuras allá en el espacio y a divertirse mucho. Pero ya después, Dragon, el padre de Glordon, quiere destruir a todas las especies, a todo el universo. Entonces, Helio, Glordon y el resto de los extraterrestres tendrán que detener a Dragon antes de que destruya pues, todo el universo y a todas las especies. Y bueno, de esto se trata esta película. Les acabo de resumir la película pues en base a los trailers y todo lo que hay ahorita de Helio. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre la similitud que hay entre Helio y yo. Pero antes voy a decir que muchos creen que se inspiraron en Tommy 11
a la hora de hacer el diseño de Helio. Para los que no lo conozcan, Tommy11 era un youtuber chileno, un niño youtuber chileno, que creo que también tenía 11 años. Y este niño usaba un parche en el ojo. Y muchos creen que Helio es Tommy11 por este parche en el ojo y también por el cabello. Y la verdad es que sí se parecen mucho físicamente. Helio y Tommy11 sí se parecen por esto del parche y el cabello. También otros dicen que Helio vendría siendo como Luca, muy parecido a Luca, que es de otra película de Disney Pixar. Pero bueno, también quiero decir que el parche que usa Helio en el ojo, pues a lo largo de la película, a veces lo tiene y a veces no. En los trailers que han mostrado, a veces lleva el parche y a veces no. Y además hay escenas como cuando empieza la película, antes de que lo abduzcan, podemos ver que Helio no tiene el parche. Por ejemplo, en la escena donde está en la arena, cuando quiere que lo abduzcan. Ahí no tenía el parche. Pero ya después, cuando está con su madre, allá en la base militar, podemos ver que ya tiene el parche en el ojo. Pero después, cuando lo abducen los alienígenas, sigue teniendo el parche en el ojo. Y ya después hay una escena que parece ser ya una escena final, cuando Dragon ya los está atacando en la Tierra, donde Helio está en el carro con su madre. Ahí podemos ver que Helio, de nuevo, no tiene el parche. O sea que parece que este parche que lleva Helio es estético, que él se lo pone y se lo quita cuando él quiere. Y bueno, ahora ya les voy a hablar sobre la similitud que hay entre Helio y yo. Bueno, yo me identifico mucho con Helio porque yo a mis 11 años, cuando tenía 11 años, la edad que tiene Helio, físicamente me parecía mucho a él también. Yo me parecía mucho a Helio en el cabello y pues en mi apariencia. Solo que yo no tenía un parche. Cuando tenía 11 años me parecía mucho físicamente. Pero más que nada me identifico con él porque cuando yo tenía 14 años, 15 años, yo tenía la misma personalidad que tiene Helio. Introvertido, que le encantan los extraterrestres y que quería ser abducido por los extraterrestres. O sea, yo a mis 14, 15 años era exactamente igual a Helio. O sea, prácticamente era Helio, tal cual. Yo sentía pues que aquí en la Tierra no encajaba, que no encajaba con las personas. Yo quería ser abducido por los extraterrestres, irme a vivir allá con ellos, hacer amigos extraterrestres y todo esto. O sea, la personalidad de Helio era tal cual yo. A mis 14 y 15 años, yo era prácticamente igual a Helio en personalidad. Y de hecho, yo también tuve contacto con extraterrestres. Con todo esto de los extraterrestres, yo tuve contacto con ellos. Igual que Helio. Yo, pues, cuando era de noche, salía al corredor de mi casa o a veces al patio o por ahí. Y yo, toda la noche, me quedaba viendo las estrellas, intentando comunicarme con ellos y miraba luces que pasaban, o sea, tenía contacto porque a veces había unas luces que parecían así como esferas luminosas y estaban muy cerca de mí, a unos metros, eran así como ovnis. Y también miraba pues ovnis en el cielo, tenía sueños con alienígenas, o sea, tenía este contacto con los extraterrestres igual que los tuvo Helio. O bueno, pues yo era más que nada así como con luces, no tanto con extraterrestres, más allá en sueños. Pero bueno, todo esto de las luces y todo esto lo pasan por History, de alienígenas ancestrales. Yo ya les he contado de esto
en otros videos de mis experiencias con alienígenas, como en mi video de cómo convertirse en Super Saiyajin. A partir del minuto 47 hay una partecita en la que les hablo de esto. Pero bueno, o sea, yo me identifiqué con Helio pues porque era prácticamente yo. O sea, mi personalidad, que yo también he tenido contacto con extraterrestres y todo esto. Por eso a mí esta película me gustó mucho. O sea, únicamente con ver los trailers ya se convirtió en mi película favorita. Y también quiero decir que Helio, hay una parte en la película en la que él dice que tiene una verruga o un lunar que tiene la forma de la nebulosa de Orión, que es un lunar que tiene en las costillas. Y yo también tengo un lunar así, solo que yo lo tengo en el brazo. En mi brazo derecho tengo un lunar que tiene la forma de la Vía Láctea. Y este lunar, cuando yo era bebé, era todo negro. O al menos eso me decían, que cuando era bebé, este lunar era todo negro. Pero ya conforme fui creciendo, ya cuando fui creciendo, este lunar como que se decoloró. Era negro, pero después se puso blanco, después adentro así como negro, así como difuminado, decolorado, con lunares adentro, cafeces, así lunares como estrellitas, como si fuese la Vía Láctea. O sea, un lunar súper así, legendario, muy especial. Y pues cuando yo vi a Helio que tenía también un lunar, que decía que era como la nebulosa de Orión, pues me identifiqué completamente porque yo también tengo un lunar, pero en mi brazo derecho, que tiene la forma de la Vía Láctea. Y bueno, también tengo un lunar en la espalda con una forma de una flecha, pero ese lunar es todo café claro y nada más tiene la forma de una flecha. Pero bueno, o sea, al ver a Helio, pues sentía que era yo, o sea, que se habían inspirado en mí prácticamente al hacer al personaje, o sea, tal cual. En serio, este personaje pues siento que soy yo. Y bueno, yo creo que muchos niños y niñas de las estrellas nos vamos a identificar con este personaje. Vamos a creer que este personaje somos nosotros porque nosotros, los niños y niñas de las estrellas, somos así, como Helio, desde que somos pequeños, muy introvertidos, que nosotros sentimos que no encajamos aquí en la Tierra, que no encajamos con los humanos y que nosotros pertenecemos a las estrellas, con extraterrestres y todo esto. Nosotros desde pequeños sentimos todo esto, de que pertenecemos a las estrellas y no pertenecemos aquí, y pues que somos así como Helio. O sea, esta película va a representar a los niños y niñas de las estrellas, que nosotros somos así. O sea, esta película fue hecha para este público, para los niños y niñas de las estrellas, que somos así como Helio. Y pues esta película, les digo que me gusta mucho únicamente con ver los trailers. Ya se convirtió en mi película favorita. Mi película favorita, antes de ver los trailers de Helio, era Ralph el Demoledor. Era mi película favorita, Ralph el Demoledor. Pero únicamente con ver los trailers de esta nueva película, ya se convirtió en mi película favorita porque les digo que siento que soy yo el personaje. O sea, que es como la historia de mi vida. O sea, esta película es como mi historia. Siento pues que yo soy Helio y pues que es todo así. Yo que soy el príncipe de las estrellas, siento que Helio y yo somos prácticamente iguales. O sea, como una película basada en mí. Y les digo que esta película va a ser mi película favorita. Y yo creo que ninguna película va a superar a esta, por lo menos en mi opinión. Esta va a ser mi película favorita de todos los tiempos. Yo creo que la única película que para mí podría superar a esta sería una exactamente igual, solo que en vez de llamarse Helio, el protagonista, se llamase Julián Gámez. Y la película en sí se llamase El Príncipe de las Estrellas. Básicamente, pues sería la única película que superaría a esta de Helio.
O sea, les digo que creo que soy yo tal cual. Nada más tenemos que cambiarles estas cosas. O sea, El Príncipe de las Estrellas, Julián Gámez. Y ya es mi película, tal cual. Y que el lunar lo tenga en el brazo y sea de la forma de la Vía Láctea. Y bueno, ya les digo que este personaje me encantó y la verdad, a mí me hubiese encantado ser la voz de Helio en esta película, porque les digo que siento que soy prácticamente yo. Me hubiese encantado poder ser la voz de Helio. Y bueno, esta es la nueva película de Helio, donde les resumí la película, de los trailers, de lo que hemos visto en los trailers. Les hice este resumen y también les dije todas estas curiosidades que tiene Helio conmigo, con los niños y niñas de las estrellas, también que dicen que es Tommy 11 y todo esto. Y bueno, cuando vaya a ver la película, el 19 de junio, después voy a hacer otro video para decir si efectivamente Helio soy yo, que me identifica y que somos prácticamente la misma persona. Ya después voy a hacer ese video para decirles si efectivamente pues soy yo, si me identifica, si somos tal cual. Y pues bueno, esto era lo que quería decirles en este video. Y ahora voy a hacer una prueba de doblaje de cómo hubiese sido mi voz si hubiese interpretado a Helio. Hola, ¿puedes oírme? Ok, bye, te quiero. ¿Tierra? Creo que cometieron un error. No, esperen. Yo soy el líder de la Tierra. Yo siempre he hablado así, desde que era un niño, que obviamente ya no lo soy. Pero sí, yo dirijo el planeta. Si mamá pudiera verme ahora. ¿Es algo que hace tu especie? Quiero ser abducido por alienígenas. Todo indica que yo debería viajar ahí. Esta verruga es igualita a la nebulosa de Orión. Miren. Es el lugar más hermoso que he visto en mi vida. Ok, vengan por mí. No lo sé, pero creo que esta eres tú. Quiero encajar en algún lado. Si hay alienígenas escuchando, vengan por mí. Ok, bye, los quiero. ¿Vas a comerme? No, no, no. Mi nombre es Helio. ¿Cuál es tu nombre? En casa yo no encajaba. Creí que la tierra era el problema. Pero, ¿y si soy yo? Pero apenas llegué. Por fin estoy encajando y Graygon quiere hacer volar a todos. Mis amigos necesitan ayuda. No, di la otra cosa. Cállate. Glordon, no soy a prueba de fuego. Glordon. ¡Ah! Oye, se siente bastante cómodo. Y bueno, ya con esto voy a terminar este video. En la descripción voy a dejarte varios videos para que los vayas a ver. Tengo un tutorial de cómo convertirte en un Super Saiyajin en la vida real, que lo tienes que ir a ver porque es 100% real. Y ahí también te cuento sobre mí, de que soy el príncipe de las estrellas y varias cosas. Otros videos de cómo funcionan los sueños, cómo hacer un Kamehameha. Tengo bastantes tutoriales muy buenos y también para que me vayas conociendo de cómo soy yo y de que por qué me parezco tanto a Helio
Y esta película pues que me representa prácticamente a mí y a los niños y niñas de las estrellas. Y bueno, si te ha gustado este video, dale like, suscríbete, comparte y nos vemos en el próximo video. Cuando vaya a ver la película, voy a hacer otro video como este, donde diga pues si Helio y yo sí somos iguales, si sí somos prácticamente la misma persona y me identifico con él. Y bueno, adiós.